Problemas comunes, historias singulares. Todos tenemos problemas que se parecen a lo de los demás. Ansiedad, depresión, desconfianza, celos, adicciones, obsesiones, dramas, etc. El psicoanálisis nos enseña que por más que el padecimiento tenga el mismo nombre, es por una historia diferente. No hay dos sufrimientos iguales. En Terapia Abierta queremos dar cuenta de eso. Conversamos con personas que tienen un problema común con una historia particular. Ellos se animaron a hacer algo con esa historia para llevar su vida de la mejor manera posible con lo que les tocó vivir. Terapia Abierta. Entrevistas con una mirada psicoanalítica. Para apoyarnos te invitamos a seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube donde podés ver los videos de las grabaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia Abierta. Hoy estoy con Inés Barla, coach de vida y carrera. Y Inés, contame, vos tuviste una vida con una madre ¿cómo? Bueno, una madre muy particular para mí. Mi mamá tenía esquizofrenia paranoide y bueno, yo la conocí así, o sea, tenía diagnosticadas enfermedades desde los 20 años. Entonces yo ya cuando nací conocí a mi mamá así. ¿Y qué significa conocí a mi mamá así? Bueno, un poco también lo que vengo a compartir hoy con vos es cómo fue compartir esa experiencia de vida con mi mamá desde que nací hasta hace 1 año y medio que falleció de cáncer. Y bueno, ese vínculo que tuvimos entre las dos y bueno, poder compartirlo contigo. Así que gracias, ya aprovecho. ¿Y por qué sentís que ahora tenés ganas de compartir eso? Bueno, primero porque ya no está. Eso para mí fue muy importante. Mamá falleció hace 1 año y medio de cáncer, como te contaba. Y bueno, creo que eso también hizo que yo pueda empezar a abrirme a compartirle a otros lo que había vivido en mi vida. Un poco porque la quería respetar. O sea, era algo que siempre se mantuvo en el ámbito familiar o en el ámbito más personal. Era algo que yo compartía justamente con mis terapeutas, familiares, amigos, pero en un círculo muy cercano, muy cercano mío, muy íntimo. Y a su vez, mi mamá no quería que la gente supiera que ella tenía una enfermedad. Entonces siento que fuimos recorriendo ese camino, tratando de equilibrarnos en eso y a medida que, desde que ella partió, digamos, también me cuestioné esto si empezar a compartir o no. Y tuve una vez un diálogo con una amiga y le pregunté, digo, ¿vos pensás que mamá puede estar enojada conmigo, aunque esté en otro lugar, porque yo empiece a compartir esto? Y me dijo, yo creo que la Ine de ahora no necesita pedir permiso, me dijo. Y bueno, y ahí fue que empecé. Hay algo que hizo un clic en mí y que tiene que ver con esto de empezar a compartir. De hecho, esta es mi primer terapia abierta. Así que de vuelta, gracias. Y acá, compartiendo. Está bien, muchas gracias por la confianza. ¿Y por qué sentís que es un tema para compartir? ¿Qué es lo que a vos te nace de compartir? Siento que en los momentos de más crisis que transité, por ejemplo, más o menos a mis 20 años, tuve momentos donde me sentía muy sola, donde sentía que no habían otras personas que les pasaba lo mismo que a mí. Eso tiene como cierta dualidad, porque por un lado siento que yo tampoco compartía lo que me pasaba por ciertas cuestiones, pero que tampoco veía a mi alrededor alguien que estuviese transitando algo ni parecido, ¿no? O por lo menos alguna experiencia dolorosa. ¿Qué era bien lo que vos estabas transitando? Y yo estaba transitando una convivencia con una persona con una enfermedad mental. ¿Y concretamente en qué se reflejaba eso? En todo. ¿Por ejemplo? Era una experiencia, fue una experiencia muy estresante, muy desafiante. Por eso digo, es muy importante para mí según la etapa de la vida, ¿no? Pero eso, creo que para mí fue eso, muy estresante, muy desafiante, muy doloroso. Para mí fue convivir con un sufrimiento muy grande.
porque siento que ver sufrir a una persona que amas mucho, ¿no? En este caso que es un padecimiento de una enfermedad mental, es complejo. ¿Cómo es que la veías sufrir? Y porque mi mamá era una persona maravillosa, era una mamá muy buena, una persona muy bondadosa, muy inteligente, y yo veía cuando los síntomas de la enfermedad aparecían, que era lo que yo le decía a la nube, cuando venía la nube, yo la veía que ella se empezaba a sentir mal, y yo estaba con ella. Y por ejemplo, ¿no? ¿qué pasaba en esos momentos? Bueno, de todo. Podía pasar desde que yo la veía con la mirada perdida, ¿no? Ella tenía esquizofrenia paranoide, o sea, eran delirios de persecución. Entonces yo de repente la veía que se le iba la mirada, que se perdía, veía que otras veces lloraba porque se sentía mal y entendía que era la enfermedad la que la estaba como atormentando de alguna manera, ¿no? Entonces tenía eso, tenía como... hay una dualidad para mí, que es esto de que por momentos cuando no estaban los síntomas o cuando estaba la enfermedad un poco más controlada, ella era una persona, ¿no? Con su esencia, pero cuando aparecía la enfermedad era como que aparecía esa nube y ahí es donde para mí aparecía el sufrimiento. Como te digo, desde verla perderse, desde verla llorar directamente y sufrir ¿tá? Y también cuestiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, verla sufrir por no poder sostener algunos vínculos, ¿no? Por sus complejidades, verla como ella a veces tomaba acción por los mismos delirios, ¿no? Y después había como un arrepentimiento, o sea, había muchas situaciones. ¿Se te ocurre un caso concreto? Porque para que la gente pueda hacerse una idea, porque yo te entiendo, porque entiendo del tema, pero capaz que para alguien que nunca escuchó sobre el tema, no sabe a qué tipo de cosas podrían pasar. Sí, o sea, desde los más básicos, por ejemplo, de repente ella tenía una preocupación, un delirio, me llamaba 14 veces al celular seguidas y yo estaba en una actividad. Como yo conocía a mi mamá, más o menos sabía cuándo contestar, cuándo no, pero después que pasaba ese momento de crisis y se resolvía o la atendía y entendía qué era lo que estaba pasando, muchas veces me pasaba de volver a mi casa y que ella esté llorando o esté mal porque me estaba molestando, porque sentía que como cuando ella podía como recapacitar, también aparecía esto, ¿no? Como desde ese lugar como la culpa de perdóname que te molesté, ¿no? Y que ella en realidad muchas veces no quería sentir lo que sentía, ¿no? Como que esto también de no querer contar de la enfermedad, ¿no? Hay un tema ahí para mí como de aceptación de parte de ella y de parte de todos, ¿no? Pero como esto ¿no? De decir, bueno, me pasó esto y después no querer como aceptar que pasó o esa culpa. Y eso es un ejemplo chico, ¿no? Hay de todos esos ejemplos. Te digo concretamente, por ejemplo, ¿por qué te llamaba? No, y por delirios. O sea, podía ser de todo, que sentía que alguien la iba a venir a buscar o la iba... Eso eran los momentos de crisis más grandes, eran delirios de persecución de que alguien le iba a hacer algo, ¿no? Cuando ya como que su integridad corría cierto riesgo para ella, ¿no? Pero desde los más básicos era pensar, por ejemplo, que estaban hablando de ella, que alguien estaba hablando de ella y nadie estaba hablando de ella, ¿no? Y teníamos una forma, ahora se me vino una anécdota, que muchas veces ella me decía que alguien estaba hablando de ella. Me venía con casos concretos de personas, con nombre y con situaciones. Me decía, fulano está hablando de mí, y está diciendo esto. Y yo me acuerdo que me reía y le decía, pero vos, ¿qué te pensás que sos? ¿Que sos una estrella de Hollywood? ¿Qué te pensás? ¿Que todo el mundo está hablando de vos? ¿Y eso cómo te funcionaba? Y nos reíamos. ¿Sí? Rompíamos con ese esquema y era lo que se había generado entre nosotras y nos reíamos y bueno, eso pasaba. ¿Y se le iba el delirio? Sí. Se daba cuenta, hacía como un clic ahí conmigo y se daba cuenta de que no era por ahí y tal. Y a veces pasaba de largo. Mira. Y a veces no, a veces era insistente y aparecían las 14 llamadas. Pero sí, o momentos que esto, ¿no? Que a veces el delirio la llevaba a tomar acción, ¿no? Y esto de tomar acción eran macanas que a veces traían consecuencias, ¿no? Y después viene todo un tema también como de en los momentos donde todo eso bajaba, de arrepentimiento, de culpa, bueno. Pero ¿y vos nunca estuviste del lado de los malos? ¿En qué sentido? Claro, de los que la perseguían.
No me tocó. Bueno. Pero es a suerte, y verdad, sí le tocó a familiares míos. Ajá. O sea, pero bueno, sí, a mí justo me tocó estar en un lado que me favorecía. ¿De La casualidad? hija. Sí. No sé, me parece que tiene que ver con ser la hija, pero bueno, el rol. Pero puede ser, no sé. ¿Y te puedo preguntar por tu padre? Sí, mis papás se separaron cuando yo nací. Y bueno, y él se fue a otro lugar a hacer rehizo su vida y yo no tuve más contacto con él. Hasta hoy. Falleció, pero no tuve contacto con él. Sabía quién era, sabía dónde estaba. De hecho, conocía a su hija, con quien tengo contacto, pero no lo conocía a él. Y ellos se separaron cuando nací y yo me crié con mi mamá y con la familia de mi mamá. O sea, vivían con la familia de tu mamá. Yo vivía con mi mamá sola. Ah, Que eso es una particularidad. Yo viví siempre con mi mamá sola. Pero estaba muy cerca de mis abuelos y de mis tíos y de mis primos. y ponele que de grande te podías dar cuenta de esas cosas, pero de niña, ¿cómo era la experiencia? Y bueno, por eso para mí es importante las distintas etapas, ¿no? De niña, desde muy chica entendí que mi mamá era una persona especial. Hay algo mío que se dio cuenta, no sé cómo explicarte. Y que a su vez me puse, no sé por qué, en un rol como muy de cuidarla, de protegerla, de esto, ¿no? Del sufrimiento. No solo que, como hay varias cuestiones ahí, ¿no? Que son interesantes, pero era una niña que se portaba muy bien, que realmente, o sea, no era conflictiva, no me portaba mal, me iba bien a la escuela, era muy, muy dulce, muy cariñosa. Y creo que en parte eso tenía que ver con darme cuenta que no tenía que molestar. O sea, ¿no? Como que no había mucho lugar no le quería agregar más molestias a mi mamá, de las que yo veía que ella podía tener. Y a su vez, cuando era muy chiquita, fui a una psicóloga, muy chiquita, creo que tenía 4 años, muy chiquita, que aparentemente me explicó de que yo iba a vivir con mi mamá y como que tenía que entender de que mi mamá no me iba a poder dar la atención que yo necesitaba. Venía un poco por ahí. Como de explicarme desde muy chiquita que bueno, que iba a tener que aprender como no sé, a vivir con eso, ¿no? A manejarme yo. ¿Te lo explicó con palabras o cómo fue? Yo me acuerdo que iba a dibujar. Esto es algo que lo entendí más de grande y porque me pude conectar también con la persona y con el entorno. Pero está. Fue como un poco el mensaje que a mí me llegó de esa experiencia. Mirá, ¿no? y que mantuve. eso es re interesante porque muchas veces el trabajo con los niños es ese, es dibujar, jugar, contar cuentos, hacer historias, pero de otra manera, no es hablando así como adultos. Pero a veces tiene un efecto que cambia lo que iba a ser el curso de la vida. Es súper importante porque vos ahí entendiste algo que te ayudó. Totalmente. Yo creo que bueno, una persona maravillosa, la terapeuta, que era una persona de la familia también, entonces eso para mí estaba bueno. Y bueno, y creo que con ella se empezó a abrir un camino, me decís vos, de yo también, en la experiencia de vivir con mi mamá, empezar a entender de que habían cosas que mi mamá no iba a poder hacer, ¿no? ¿Tipo? Bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado fue una gran carencia que yo siento que tuve de chica, en el sentido de atender a un niño, ¿no? O sea, lo que tenía que ver con, por ejemplo, hacerme de comer. Yo desde muy chiquita me aprendí a cocinar sola. ¿Viste cómo? Pero ¿y por qué tenías que cocinarte sola? O sea, ¿tu madre qué hacía? Bueno, depende. Cuando estaba bien, colaboraba con las situaciones, ¿no? O con esto, con hacerme de comer. Cuando estaba mal, ella estaba sentada, fumaba mucho, se sentaba a fumar, y era ella sentada fumando, y yo tenía hambre y no tenía cómo resolverlo. Ella no se podía levantar a colaborar conmigo o con esa situación. Entonces aprendí a manejarme, decía, bueno, a ver qué hay acá, qué puedo cocinar, y fui aprendiendo y empecé a cuidarme sola, o sea, desde muy chiquita. ¿Qué es muy chiquita? Y según lo que yo tengo recuerdo, y ponele, ya en la escuela, empecé a hacer tareas en mi casa. Todo lo que tenía que ver con, desde aprender a lavar ropa, cocinar,
No iba sola a hacer mandados, todavía no me dejaban salir sola, yo no me dejaba salir sola, íbamos juntas, a veces iba ella, pero bueno, viste, por ejemplo, yo no tengo recuerdos de haber hecho deberes en mi casa, ¿no? O tareas de la escuela, y eso es otra cosa, aprendí a prestar atención en el momento, aprendí a aprender en ese momento, después todo lo que era en mi casa yo no lo ejercitaba, no lo hacía en mi casa. ¿No jugabas en tu casa? Jugaba en mi casa, soy hija única, jugaba sola. Y en ese sentido, cuando mamá estaba bien, jugábamos juntas. Cuando no, o tal vez también por elección, tenía muy lindos juguetes y jugaba sola en mi casa. Me encantaba jugar a las Barbies y jugaba en mi casa sola. Y sí, en ese sentido sí. O sea, siento que me gusta decir que la carencia, en mi caso, no era económica, era como de ejecución. Y como un poco de, no sé, como una ausencia como de responsabilidad, pero por la situación, ¿no? Como que, no sé, de repente había un arroz, pero hacía el arroz y le ponía tanta sal que no se podía comer. Entonces, no es que puedo decir que me faltó el pan, o sea, no me faltó el arroz, había un problema en la ejecución que me hacía que yo no coma. Entonces, para mí ahí la carencia estaba. No, era una carencia de verdad, de cuidado, de que pasaba días sin comer o iba a la casa de mis abuelos y comía lo de mis abuelos, porque ese día justo me cuidaban ellos o me tocaba. Y bueno, hasta que fui aprendiendo, ¿no? Eso me llevó a aprender también. ¿Y eso vos te lo tomabas como, cuando eras chica, cómo te lo tomabas? ¿Como un juego? ¿Como algo triste? ¿Como algo...? No, natural. No. Era como que entendía que era lo que tenía que hacer. ¿Y cuándo empezaste a entender que eso no estaba del todo bien, digámosle? Bueno. Como que era una carencia. Hubo cosas que me hicieron sentir mal. No sé si tanto eso, pero de niña. A ver, ¿querés contar estas cosas que te vino de...? Sí, porque ahora me vino como unos recuerdos ahí. Me viste. Sí. Es de la asociación libre. Sí. Asocié. Porque no era tanto por ese lado que me dio, pero sí por el lado de... hubo momentos donde pasaba mucha vergüenza. Para mí la vergüenza fue como algo que me marcó en esa etapa, que tenía que ver con, por ejemplo, el cigarrillo, ¿no? No sé, un ejemplo. Mi mamá fumaba muchísimo. Y yo fui fumadora pasiva toda mi vida, ¿no? Y me acuerdo de ser chica, no sé, 8 años, no sé, ir con mis amigos, mis compañeros de un ámbito, y que me digan, ¿vos fumás? Tenés mucho olor a cigarrillo. Y yo me empecé a oler la ropa y empecé a entrar en conciencia de un olor que para mí era normal, de que tenía mucho olor a cigarrillo. Y me empecé a oler la ropa y me empecé a oler el pelo y me dio mucha vergüenza, porque yo en mi pensamiento de niña me acuerdo que era como, yo no fumo, yo soy una niña, yo no fumo. Y empecé a entender de que yo tenía ese olor que había en mi casa y que ese olor era feo, y empecé a generar como todo un juicio sobre eso, que me dio mucha vergüenza, y que eso después me llevó, por ejemplo, a que empiece a lavar la ropa yo. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo creo que tenía... De ahí ya era un poquito más grande, porque que tenía 9, 10 años. Pues eso es muy interesante, porque me hiciste acordar a algo que dice Jacques Lacan, el psicoanalista, que no sé si lo voy a poder reproducir textualmente como lo dijo, pero él habla de que la vergüenza es un afecto que es la consecuencia de nuestra conexión con el otro. Es decir, que en el momento que hay una conexión con un otro, entonces uno siente vergüenza, sí. Es natural. Y en tu caso, creo que eso venía siendo un éxito, porque uno podría pensar que si vivís solo todo el tiempo con una persona que tiene esquizofrenia paranoide y un poco esquizofrénico paranoide, algo te empieza a llegar, como que es un mundo apartado, porque en la esquizofrenia, la psicosis, hay una desconexión con el mundo exterior. Eso que vos decís que de repente quedaba con la mirada perdida, ensimismada, en un delirio que no era compartido por el resto de las personas. Sí. O con la bulia, o con situaciones como de ensimismada. Y esto de no poder mantener vínculos. En tu caso, era como una muy buena señal, en realidad, esta vergüenza. Que por otro lado, tenía sus problemáticas, ¿no? Porque no era placentero sentir vergüenza. No era placentero, pero a mí me ayudó.
así, visto con una mirada de adulta, ¿no? Me ayudó. Fueron momentos difíciles, pero me ayudó. ¿A qué sentís que te ayudó? Bueno, situaciones como estas de vergüenza tengo varias que entiendo yo ahora que lo que hacían es que, obviamente que por momentos esa vergüenza me hacía sentirme distinta al resto, me hacía sentir otras emociones que eran displacenteras, digamos. Pero algo me generó que en un momento yo me empecé a decir a mí misma que esto no me iba a ganar, que yo iba a ser igual que el resto cuando aparece el otro. Ahí va. ¿Tá? Y me lo tomé muy en serio eso. Entonces empecé a generar algo que yo ahora veo que es una autoexigencia que fue un motor muy grande en mi vida, que tal vez ahora con una mirada adulta por momentos muy perfeccionista, que me llevó a grandes lugares, pero que surge de ahí, ¿no? Como de esa necesidad de esto no me va a ganar, yo voy a ser igual que el resto, o capaz que hasta mejor, ¿no? También como con esa mirada de que como que al resto no le pasaban cosas, ¿no? Muy inocentes de ese lugar. Pero muy neurótica también. Esa mirada de que el pasto siempre es más verde del otro lado, o que existe alguien que tiene la vida perfecta. Que tiene la vida perfecta y que le sale todo bien. Mires como la serie Envidiosa, ¿la viste? Sí. Como que ella siempre flashea que todas sus amigas tienen la vida perfecta. Claro. Es muy neurótico en el sentido de como opuesto a lo psicótico. Que la psicosis es todas estas estructuras que tienen un yo más frágil, una sensación de yo más frágil, que no está clara la división entre uno y qué es de uno y qué es del otro, y que aparecen estos delirios con cierta certeza, ¿no? Como que me están persiguiendo, me quieren venir a buscar y no hay forma de cuestionar eso. En la neurosis el sufrimiento es distinto. En la psicosis uno sufre, no sabe bien por qué sufre, pero es un dolor muy profundo, interno. En la neurosis uno sufre porque se preocupa por demás, porque se exige por demás, porque no le sirve nada o porque quiere cosas que no va a buscar. Como esos son los tipos de sufrimiento neurótico que es lo más común de ver. No sé si diría normal, pero es lo más común de ver y por supuesto que en todo hay distintos grados. Pero me olvidé lo que quería decir, ese lapsus va para mí, lo podemos analizar. Como estabas haciendo como esa diferenciación y te sigo el hilo con esto, ¿no? Yo venía hablando de la autoexigencia, que me parece interesante después seguir con eso. ¿Te acordás lo que vas a decir? No, pero lo retomamos. Decilo. No me lo acuerdo. Pero sí ahora se me vino a la mente esto de que cómo conviven esos dos mundos. ¿Cuál ¿no? es? Esto que estás explicando vos, esta diferenciación que estás haciendo entre el neurótico y sí. ¿no? Y si son madre e hija, y si conviven en un mismo hogar, y si tienen un vínculo, ¿cómo conviven esas formas, no? Es muy difícil porque son visiones de la realidad completamente distintas. Sí. Contame vos cómo vivías Para eso. mí fue muy estresante. ¿Qué era lo estresante? Y primero lo estresante del vínculo era, por un lado, el amor del vínculo en sí, porque cuando esa nube no estaba, vamos a decir, como la nube que yo les decía, la enfermedad o estos delirios no estaban y la situación estaba controlada por ese lado, era un vínculo hermoso. O sea, mi madre era maravillosa, era tremenda mamá, era tremenda persona, me emociono porque la extraño. Pero cuando aparecía la nube, se complejizaba la situación, ¿no? Por un lado, de chica era el tema de la carencia, estas carencias que por un lado o por otro me entraban, o sea, por la vergüenza, por la exigencia, y por distintas situaciones. Y según la etapa se ponía más complejo. Después todo lo que tenía que ver con los cuidados, cuando empezó como un poco a cambiar el rol en un momento, yo empecé a cuidar a mi mamá, ¿no? Crecí y eso se invirtió. Entonces pasó a ser una tarea muy estresante. ¿Pero qué era lo complejo? Lo complejo es que a veces cuando tenés que convivir con estas situaciones que ya expresé al principio, que tienen que ver con cómo estas personas también accionan en base a los delirios, a veces, y se les va de tema, generan situaciones muy estresantes. Por ejemplo, vaciar una cuenta del banco. Por ejemplo, ir una vez mi mamá fue al centro comunitario a decirle al rabino que mi tío se había muerto. Y empezaron todos a prender velas y me llamó el rabino que era amigo mío y me dijo, pero ¿estás bien? ¿Qué le pasó a tu tío? Pobre mi tío, que no va a ver, ¿no? Y cuando los delirios empiezan a tomar acción,
generan no solamente vergüenza, sino también pueden generar consecuencias económicas, pueden generar daños hacia otros, o sea, se generan situaciones de estrés y era constante. Entonces, era realmente una situación donde yo me vivía como apagando incendios, ¿Qué tan frecuente eran esos? Era frecuente. ¿Una vez por semana? Sí, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. O de comprarse un pasaje a otro país, ¿no? Era como... ¿Y tu madre estaba medicada o...? Sí, siempre estuvo en tratamiento. ¿Y tomaba la medicación? Sí. A veces se escapaba de la medicación. Ya como en la etapa esta de que cuando yo ya me di cuenta cuando yo la empecé a cuidar a ella, bueno, me pasó una vez, otra de las situaciones estresantes que tienen que ver también con la enfermedad. Si vamos más a lo técnico, esto de que se llama como la adhesión a los tratamientos, ¿no? Sí. Que se quieren escapar de los tratamientos. Hay que trabajar mucho ahí la conciencia, ¿no? De la importancia y todo, mientras se pueda. Pero de repente encontrarme una bolsa, una vez me encontré una bolsa escondida con 75 pastillas. Porque las conté, me acuerdo. Y yo pensaba, pero yo me estoy yendo hasta el Prado a buscar la medicación. Para mí era un esfuerzo, o sea, me iba en el ómnibus a buscar la medicación, volvía, gestionaba, En un momento iba todos los días a que ella la tomara, la acompañaba, daba lo mejor de mí. Y cuando yo vi esa bolsa, para mí fue una decepción muy grande, ¿no? Y ahí otro tema que hablamos, que lo traigo acá, es que esto de la decepción, ¿no? Y ya como más pasando a la fase más de adulta, y este cambio de cuidar, de ser cuidada a cuidar también, mucha impotencia, mucha ira mía, porque yo no quería enojarme con mi mamá. Era como que era el enojo con la enfermedad. Era como un ente como autónomo de esta enfermedad, ¿no? ¿Y por qué no te querías enojar con tu mamá? Porque sentía que ella cuando estaba bien era una buena persona en su esencia. Era algo que la venía como a interrumpir eso siempre fue mi interpretación, ¿no? Como que era algo que la venía a interrumpir en su fluir. No era algo que ella en su esencia quería hacer, generarnos un problema, lastimarnos o no cuidarme, ¿entendés? Porque aparte yo veía que ella le generaba también como cierta incomodidad después. ¿Y en algún momento te pudiste enojar con tu mamá? Me enojaba con cosas de madre e hija. ¿Tipo? O sea, me enojaba con cosas de, no sé, de la convivencia, de por qué dejaste esto acá, o que ella me rezongara a mí en macanas que yo me mandaba después de adolescente, si venía tarde, si no sé, no salvaba un examen. Pero peleaban. No peleábamos. O sea, era un enojo tranqui. Siempre éramos tranquis. Mucho diálogo teníamos. Pero ¿y la ira esa que vos hablás, en algún momento se la pudiste decir? Sí, o sea, seguramente cuando yo encontraba la bolsa, se me notaba la ira, ¿no? O sea, porque en parte era esto del diálogo de por qué haces esto, por qué, y después al tiempo me daba cuenta de que, bueno, que hacía lo que podía, que no era algo que me lo hacía por gusto, ni que era personal. Eso en algún punto es algo que todo hijo y todo ser humano vive con sus padres, ¿no? Como uno no puede no enojarse con o sea, como poder puede, pero los padres están ahí y uno se va a enojar sí o sí porque es un vínculo tan cercano del cual uno no se puede zafar, que tiene tantas implicancias en la vida de uno que uno no puede no enojarse, así como tampoco puede no amarlos de alguna manera, en algún lugar. Totalmente. Y ese es el conflicto que de vuelta es más neurótico, el conflicto más edípico, que mitológicamente se usa el mito de Edipo, pero no es que tipo hay que matar al padre, la madre, como que eso ya es más fantasioso. Pero sí esta cosa de un amor y también una especie de odio por el padre, que es normal y que es bueno y hasta saludable mentalmente que pase. Tiene que pasar para el desarrollo. Uno se tiene que enojar con sus padres en algún momento, así como también amarlos. Sí. Eso me parece interesante. Y lo otro que iba a decir que me acordé, voy a dejar para otra terapia abierta porque me olvidé, pero tengo alguna sospecha, pero no quiero contaminar el tema, que es que esa exigencia que vos traes de alguna manera te dio un orden. Puede que haya sido doloroso y que haya tenido sus implicancias no tan buenas, hasta el día de hoy incluso, pero ese orden también es muy importante para poder moverse en el mundo. Porque si no, vos no sabés, no tenés un compás, un norte o hacia dónde tenés que ir. Sí. Ese a mí no me va a ganar esto y yo voy a ser como los demás, es suficiente, para vos fue suficiente
para mantenerte como muy aterrizada. Por ahí si no hubieras encontrado ese orden o algún otro, si vos te fijás, seguramente la vida de tu mamá no tenía un orden. No tenía orden. Era una cosa muy errática, caótica. Voy a decir algo polémico. A ver. Yo era su orden. No es polémico. Ok, no sé dónde entra Edipo y todo eso acá. Vos lo explicarás, pero yo era su orden. Yo siento que yo era su orden. Puede pasar, pero ¿y qué costo tenía eso para vos? Y yo, no, terrible, terrible. Y te traigo algo. Una vez un psiquiatra me dijo, a tu mamá le hace bien vivir contigo y estar contigo porque vos sos su bajada a tierra. Y yo, después de eso, me pregunté, ahora hablando en serio, de la responsabilidad para un niño, ¿no? Ser la bajada a tierra de alguien, ser la bajada a tierra de un adulto. Es un montón. Es un montón de responsabilidad. Y siento que esa responsabilidad también me acompañó, es otra palabra que me acompañó siempre, aparte de la autoexigencia, la responsabilidad, ¿no? Yo elegí quedarme con mi mamá, yo elegí cuidar a mi mamá. ¿Y a vos se te ocurre por qué tomaste ese rol que a su vez tenía un costo tan alto para vos, que era el de hacerte cargo, ser el orden de tu mamá? Ser el orden, hacerme cargo, la empatía, acompañarla. Siento que es algo que me salía natural, que me salía bien. Hoy hablamos de talentos también. Era un talento, era algo que me salía bien. No sé cómo me di cuenta que era una persona especial. Sé que me lo tomé con esa responsabilidad propia y lo llevé adelante como con un talento real. O sea, esto de acompañarla a ella en su transitar, asumiendo igual la responsabilidad aunque es una niña, ¿no? De alguna manera era tu única forma de tener una mamá. Sí, era la mamá que me había tocado. Claro, pero si vos la dejabas a su propio orden, barra desorden, capaz que te quedabas sin mamá. Sí, era también, sí, aceptarla así también. Sí, no fue lo que me lo cuestioné mucho, eso está muy interesante. Me lo voy a quedar para pensar. Porque ahí se une con otros traumas que continuarán. Pero siento que esto de que me salía natural acompañarla, de que era... Y esto de la estructura, yo era su estructura, pero a su vez ella era mi estructura porque también me dio esa vergüenza para hacer, o sea, nos retroalimentábamos de alguna manera, ¿no? Y que sin dudas que la exigencia fue un orden para mí, sin dudas. O sea, es lo que me llevó a los mejores lugares, a las mejores cosas que hice. Y después con el tiempo, cuando no podía más, porque tuve también un momento donde me superó la exigencia, me superó las situaciones de la vida y todo, me superaron, o sea, que tiene que ver para mí con este quiebre, este cambio de etapa. ¿Eso en cuándo fue? Eso yo tenía 21 años. Mamá tuvo una descompensación muy grande a raíz de un cáncer de útero. Según lo que me explicaron los médicos en ese momento, este cáncer lo que hizo fue, como le hicieron un vaciamiento, le hicieron una menopausia inducida y esto hacía que había chances de que se descompense de su enfermedad psiquiátrica. Y fue así. O sea, se descompensó totalmente. Fueron los momentos más estresantes de mi vida, más traumáticos de mi vida. ¿Se descompensó? ¿Qué pasó concretamente? Bueno, esto de la paranoia, ¿no? Se potenció. ¿Pero cuál fue el delirio? Cambió con respecto al delirio que ella venía manteniendo en su vida. Y esta vez era con los nazis. Ella decía que los nazis la iban a venir a buscar para matarla, ¿no? Y lo que tiene esto de los delirios es que no son alejados de la realidad tampoco, ¿no? Que un poco tiene que ver con las pautas de la forma en la que se genera esto, ¿no? Pero ella decía que los nazis la iban a venir a buscar, que la iban a matar. Entonces estaba en estado de alerta, miraba todo el tiempo el cerrojo de la puerta para ver si venían. O sea, ya esto de tomar acción, ¿no? Y en un momento yo ya me había ido de mi casa, me fui a vivir sola porque yo estaba estudiando y me empezó a pasar de que se empezó a volver muy conflictivo también el vínculo entre nosotras a medida que ella se fue como descompensando cada vez más, hasta que yo me fui y después ya veíamos venir con mis abuelos y todo que esto se iba como a poner peor de alguna manera y pasó esto, ¿no? Y ella pasó a dormir en un baño que yo tenía en mi cuarto
con una frazada se tapaba, se escondía en el baño de mi cuarto, a hacer sus necesidades en un balde. O sea, realmente una situación ¿En tu de casa, guerra. ¿En tu casa que vos vivías sola? No. No, en mi casa que yo vivía con ella, Claro. y yo ya me había ido, entonces yo iba a visitarla, llevarle comida, a ver cómo seguía, cómo estaba, y esos días eran durísimos verla en esa situación, y aparte que a ella le daba miedo cuando yo llegaba, porque ella pensaba que capaz que yo era un nazi, ¿no? Y le daba miedo que yo tocara el timbre, y yo veía su miedo en sus gestos, o sea, estaba completamente tomada por el delirio, y en un momento, aparte de yo obviamente querer cuidarla, si comía, si cómo estaba, me empecé a dar cuenta de que era peligroso, ¿no? Y ahí es cuando ¿Por las qué? compensaciones... ¿Por qué era peligroso? ¿Qué te imaginabas vos? No, que podía atentar contra mi vida y contra la vida de mis vecinos y el entorno y las personas que estaban cerca de ella, porque ella ya necesitaba defenderse a un nivel y tenía tanto miedo que en un momento me empecé a cuestionar, digo, esto es peligroso, porque ella realmente puede pensar que yo soy un nazi y me puede atacar. O sea, no sé, yo pensaba con un cuchillo de mi casa, con situaciones que pasan. Pero ella nunca te confundió a vos como el malo. No, pero cuando yo venía, hasta que ella se daba cuenta que era yo, me preguntaba muchas veces, miraba muchas veces por el cerrojo de la puerta, entraba yo y estaba en pánico de miedo, entonces digo, estaba muy, muy delgada la línea entre que podía confundirme a mí o no. Eso es lo que yo entendía en ese momento. Entonces dije, ok, acá ya estamos en una situación que no está bien. Y ella no estaba acompañada por ningún psicólogo. Sí, siempre con psiquiatra, no psicólogo. Ah, No psicólogo. Siempre psiquiatra. ¿Nunca fue psicólogo? Nunca fue psicólogo. mirá. Interesante. Yo creo que le hubiese hecho muy bien. Te podía haber ahorrado a vos en lugar de... No, hice yo toda la terapia por Sí, ella y sí, por sí. mí y por todos. No te preocupes, yo hice todo. Pero creo que hubiese estado muy interesante que ella pueda tener un psicólogo. Pero no, resolvió así, mi familia resolvió así, fue siempre a psiquiatra, siempre en tratamientos. Porque ahí lo que, por lo menos un psicoanalista, que es lo que yo más conozco, puede hacer es ser ese orden para la persona. Es decir, ella tuvo la suerte que te tuvo a vos. Vos capaz que no tuviste tanta la suerte de quedar en ese lugar. pero el psicoanalista que acompaña no analiza a un paciente psicótico como lo haría con un neurótico que le pregunta sobre la historia y qué tienes que ver vos con eso. No, el tratamiento pasa más por darle ese orden que a la persona le falta y ser esa voz que dice, bueno, como capaz que le hace un chiste, ese mismo chiste que le hacías vos sobre los nazis, capaz que se lo hacía el psicólogo y como... Bueno, creo que ahora que me haces como entrar en razón de que tal vez el psiquiatra de ese momento, que era una persona que la atendió toda la vida, ejercía un poco ese rol también. No lo digo desde el punto de vista profesional, que entiendo que cada uno tiene su rol, pero sí era un acompañamiento muy cercano y muy familiar también. Y ella se sentía muy cómoda con ese terapeuta, entonces siento que también aportaba desde ese lugar. ¿Y el psiquiatra qué hacía, qué hizo durante este tiempo que empezó a crecer este No, delirio? y siempre acompañándome a mí, a Pero digo, ¿no le mis subía la abuelos. medicación? Siempre habían temas de medicación. Siempre. ¿Y eso no Pero tuvo siempre efecto? con el mismo tratamiento. Y después de que pasó esto, esta gran descompensación, yo tuve que internar a mi mamá. Ahí pasamos, por eso te digo, el peor momento de mi vida. Y después de esto ya pasamos a otro tratamiento que para mí fue fabuloso. Que era un tratamiento nuevo, que era con clozapina. Ah, De también farmacológico, pero no lo habíamos probado antes y le resultó muy bien después de esto. Mira qué bueno. Eso es tremendo. ¿Y querías decir algo más de esto? Porque vos lo hablás como una enfermedad. Y yo lo respeto porque es tu historia y me parece que si a vos te ayuda mirarlo como una enfermedad, está perfecto. Ahora, se habla mucho, de hecho hasta Lacan lo decía, que la psicosis, en este caso, porque tu madre nunca tuvo voces o alucinaciones, eso no. Era más paranoica, digamos. Pero digo, la psicosis en general se ve a veces como, no como una enfermedad, sino como otra forma de estar en el mundo. ¿Qué te genera a vos Polémico. eso? A ver. Bueno, yo creo que un poco digo enfermedad porque es lo que conozco de cómo decirle, ¿no? Lo que estoy acostumbrada, como decís vos. A su vez, yo tengo una lectura personal sobre esta enfermedad, justamente,
que tiene que ver con mi mamá y que tiene que ver con su esencia, que es otro tema, que lo puedo dejar acá como abierto, porque me encantó tu pregunta, que tiene que ver con que para mí, lo que yo siento es que mi mamá tenía un don, tenía una forma de ver algo en las personas distinto, y que en su momento, en esa época, estamos hablando antes de los 90, también entendiendo un poco el contexto social, cultural, entendiendo también de dónde venían mis abuelos, europeos, posguerra, Segunda Guerra Mundial, todo este contexto, y también lo que se conocía en ese momento. Justo el otro día, un dato random, escuché a Moria Kazan hablar de que cuando ella era joven se portaba mal, era muy rebelde y le hicieron electroshock. Ah, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. Y yo me resonó muchísimo porque siento que hay como una línea muy delgada en qué momento esto es un don y en qué momento esto pasa a ser un delirio, ¿no? En algún aspecto. ¿Cuál sentís que era el don de ella? A mí me parece que mi mamá podía ver el futuro de las personas, de alguna forma. Podía leer, no sé si era un poco como las personas se sentían, pero tenía una visión sobre las personas donde podía ver más sus emociones o tal vez una parte más espiritual. ¿Se te ocurre algún ejemplo que lo ilustre? Sí, que, a ver, con el diario del lunes, ¿no? Sí. Pero siento que muchos de los delirios que ella me insistía en ese momento con respecto a mi vida, por ejemplo, se cumplieron. Tipo, para que no me haga una idea qué sería. No sé, ella a veces me insistía, me decía, te vas a comprar tal cosa, y yo decía, pero yo no me puedo comprar esto, que yo no tengo el dinero ahora para hacerlo, y eso en un momento llegó en ese formato, o me pasó con mi hija, o sea, hay ciertos datos y ciertas cuestiones pero ¿qué pasa? Siento que esto fue cuando ella empezó. Ahora, siento yo, todo esto es mi vivencia y mi interpretación. Con el tiempo, obviamente que la medicación, los tratamientos, ella tuvo 2 internaciones previas, ¿no? Cuando era joven, que también le hicieron electroshock y tuvo tratamientos psiquiátricos y esto de la medicación. Un poco que cuando ya empezamos el camino de la enfermedad, esto se transforma en una enfermedad para mí. O sea, estos dones también, ella no supo cómo guiarse, en cómo usarlos, o cómo desarrollarlos, o cómo darles un marco, o muchas cosas que hoy vemos, ¿no? De otros profesionales que lo logran y lo logran incorporar a su vida, desde ver un medium o muchos dones. Eso es cierto lo que vos decís. Y la verdad es que se sabe muy poco sobre la psicosis. De hecho, nadie sabe tratar la psicosis. Lo que hay es prueba-error, algunas cosas que a veces funcionan, otras no. Pero no sabemos qué es lo que pasa bien en la psicosis. Y es cierto que mucha gente de estructura psicótica, que se podría llamar, tienen estos dones o estas visiones o esta sensibilidad extra, que también es porque al no haber tanto límite entre yo y el otro, tienen acceso a otras cosas, incluso a otros planos y... Depende si crees en eso o no, pero sí. Y esto ya es mi teoría personal porque no encuentro mucho material de esto. Sé que había chamanes en la antigüedad que, o quizás hoy en día también, que trabajan con gente psicótica y logran aterrizarlos a tierra y que puedan usar sus dones también a disposición, a discreción, no ser tomado por esos dones. Pero me parece que como no entendemos en la psicología occidental qué es la mente, ni de qué estamos hechos, ni cómo es que funcionamos, tampoco sabemos bien qué es lo que se desajusta en la psicosis, ni mucho menos sabemos... O distinguir, ¿no? Que sí, que no, dónde tocar, dónde no, mucho menos sabemos cómo intervenir porque no sabemos dónde estamos interviniendo. Entonces es medio a prueba y error, que funciona igual, no es que no funcione, pero con muy bajos resultados. Y creo que el llamarle enfermedad de alguna manera también es una defensa del sistema de decir, che, no sabemos qué hacer con esto, pongámosle la caja de enfermedad. ¿No? Como antes, como hasta hace no tanto se hacía con la homosexualidad, por ejemplo, y tantas otras cosas. Totalmente. Entonces lo tratamos como una enfermedad, la medicamos, el medicamento es lo que soluciona la enfermedad. Le hacemos electroshock, los internamos, no sabemos bien qué hacer, pero también nos afecta nuestro narcisismo como médicos, psicólogos, que no podemos solucionar una situación y lo terminamos como diciendo, bueno, no se soluciona porque no es solucionable, esto es crónico. Claro. ¿No viste cuando el médico no sabe qué hacer con no sé, con una ya rinitis? está, esto fue por vida. Esto es de por vida, no tiene cura.
No, hay que ser muy arrogante para decir no tiene cura. En todo caso, yo no sé cómo se cura, es otra cosa. Bueno, pero eso es sabido, hay muchas enfermedades autoinmunes. A mí me pasó con la alergia, que me decían, esto vas a tener que tomar de por vida, y me curé. Y siento que, bueno, que estamos intentando, o tengo la esperanza de que la humanidad está como avanzando en eso. También mucho respeto, también pienso hacia mis abuelos, por ejemplo, que en su contexto, en su sentipensar, que tu hija a los 20 años venga a plantearte ciertas ideas que no sabe expresar o que no sabe manejar, debe haber sido muy duro para ellos y muy difícil. Y capaz que justamente lo más fácil o lo que más los ayudó es ponerla también como padres en ese lugar, ¿no? Bueno, te vamos a ayudar, te vamos a mejorar con esto, vamos a hacer este tratamiento, ¿no? Que es lo que uno va pudiendo hacer, ¿no? En el momento. Que esto que yo decía, el padre e hijo, uno se enoja con los padres y al mismo tiempo se va dando cuenta, che, no pudo hacer otra cosa. Pero también no deja de tener un impacto que la hayan puesto en el lugar de la enferma. Totalmente. Seguramente a tu mamá. Sí, hay todo un tema ahí familiar que también da para otra Claramente. para otro capítulo, pero para mí ella lo pudo. Un aspecto lindo de esto para mí es que mi mamá era doctora, era médica, y por eso te digo, una persona muy inteligente, brillante. Mi casa estaba llena de libros de medicina y en inglés y cosas que eran impresionantes. Eso, era una persona muy inteligente. Ella se recibió de médica y yo ya muy de grande, te diría que hace poco tiempo me senté con ella y le digo, ¿por qué la medicina? ¿No? Con esto mío del coaching vocacional. Y me dice, bueno, yo cuando empecé a estudiar medicina y odontología. El abuelo quería que yo sea odontóloga porque iba a ganar más plata. Yo quería ser médico. Y le digo, ¿y por qué? Porque yo sentía que esa era la forma que yo tenía para ayudar a los demás. Y esa era mi forma, y yo quería ayudar a los demás, ¿no? Esto de vuelta del servicio. Ella era una persona que tenía mucha vocación y que durante muchos años tuvo una clínica donde ayudó a muchas personas. Era como, no sé, cuando yo era chica decían como Dr. Queen, ¿viste? Como esa médica que salvaba al barrio, ¿viste? Venían a la clínica muchos drogadictos, muchas personas mayores. Era el contexto de la clínica era muy, muy jodido. ¿Y ella cómo hacía para sostener la clínica con estos momentos semanales? Y bueno, porque eran momentos de compensación. Todos esos años eran momentos muy estables. ¿De qué años? ¿Cuánto tenías vos? Hablemoslo en ese cronología. Y yo creo que también oscilaba ahí en las épocas de la escuela. Yo me veo mucho ahí en la escuela, ¿no? Y creo que estos episodios que para mí eran más difíciles, donde ya tomaba acción, ya empezaban a ser como saliendo de la escuela, más hacia el liceo. Cuando yo estaba en la escuela, el estrés más que nada era el tema interno del hogar, ¿no? De la situación familiar, de las discusiones familiares entre nosotros, del ámbito más privado, ¿no? De esto de mi carencia con respecto al cuidado, esto que te compartí al principio. Esa era una etapa mucho más para adentro de la familia y eso. Después ya cuando yo crecí un poco que las situaciones se nos iban, ¿no? Ya se empezó a descompensar de a poquito y como que fue siendo peor con los años. Sí, peor con los años, y empezaban estas cuestiones. Por ahí le decían, por eso esquizofrenia. Sí, y también cuando yo era chica, había cosas que yo no me enteraba yo. Por ejemplo, sé que mi mamá tenía muchas deudas, era una persona que compraba mucho, pero de una manera que se vinculaba con las compras, pero se endeudaba sin necesidad de endeudarse. Era como que ella se le iba de tema en algo y mis abuelos se pasaban pagando deudas de mi mamá. Estaba como que iba al shopping, había una promotora en la puerta del local de ropa que le gustaba a mi mamá y era... Se la promotora. Ella iba con la promotora a comprar con ella lo que sea, que lo podría haber gestionado de otra manera, por eso te digo como que y se le iba de tema, y eso era lo que también pasaban cosas. O sea, también mis abuelos estaban en ese cuidado. Y eso es un estigma que tiene también la psicosis, que el psicótico es tonto, ¿no? Y no era el caso, ¿no? Tu mamá era una mujer muy inteligente que se recibió de médica. Brillante, era brillante. Un montón. Y aparte pudo estudiar toda la carrera y tenía una clínica, no sé si era de que ella la clínica o trabajaba en una clínica. Sí. O sea, montó una clínica. Se la montó mi abuelo. Ajá. pero sí, ella era la persona que atendía a la gente. O sea, era una modalidad muy particular porque tenían médicos, su momento se le decía una clínica para gordos. O sea, lo que ahora serían estos programas, ¿viste? Y había una parte que era gimnasio y una parte que era con un médico que los atendía, y había un equipo. Ella en realidad lo que hacía estaba en ese mismo lugar, pero ella era doctora de pacientes de
una sociedad médica particular. Ajá. Y ella atendía a esos pacientes ahí. Funcionaba esas era dos médico cosas general. Ella era médico general, después se especializó en geriatría, por el público que tenía, obviamente. Pero es como que ahí adentro yo tengo muchos recuerdos en esa clínica y que lo que me quedo de esto es que este talento, que veníamos de ese lugar, que ella tenía, también tenía mucha empatía, tenía una forma de ayudar a la gente muy, muy grande. Ella venía todo el tiempo a mi casa con regalos que le hacían los pacientes que no podían pagar las consultas y le traían una cajita pintada, un bomboncito, una cosita. Siempre me traía alguna cosa a mi casa cada vez que venía. Ella atendía 2 veces por semana, por eso también podía sostenerlo. O sea, ella juntaba toda su mejor forma y su mejor energía para ir ese día a atender. O sea, no iba todos los días, pero igual lo sostenía. Y siempre volvía con algo. Y si no volvía con algo de la consulta, volvía con algo que le compraba a la gente que se subía al ómnibus. O sea, que para ayudarlos. O sea, que igual siempre volvía con algo. Y lo increíble es que tenía mucha vocación de servicio, era muy buena en lo que hacía y a su vez no sabía cobrar. Volvemos a esto, ¿no? De estas formas, ¿no? En el sentido de que en ese momento las órdenes eran en papel, ¿no? Venía un paciente, no era digital como ahora. Te daba la orden y vos la tenías que guardar para después entregarlas para cobrar, ¿no? Y contabilizar, se contabilizaba en papel. Claro. Me acuerdo que ella aquellas venía... épocas. Aquellas épocas. Los 90 y pico. Sí. Y ella venía con el maletín, con todas esas órdenes, y yo la ayudaba, y me acuerdo que tiraba todo encima de la mesa, y estaban aquellas hojas en un estado, cenizas de cigarrillo, café, una mugre, una desprolijidad. Tiraba todo ahí y decía, bueno, vamos a contar. Y empezábamos, y yo iba con ella y yo empezaba a estirar las hojitas para que... Y contábamos una por una, y llegábamos siempre al límite. O sea, siempre pasábamos el mínimo. ¿El mínimo de qué? De que se podía tener para cobrar. Ok. Pero era un estrés salvar esas hojitas para llegar al mínimo, para que ella cobrara, ¿no? Entonces digo, y seguramente atendía mucho más, a eso voy con esta anécdota, ¿no? Ella atendía mucho más de lo que esas hojas podían expresar. O sea, esa cuenta la llevábamos con mucho entusiasmo para poder lograrlo, pero seguramente era mucho más de lo que aparecía ahí. Tremendo. Y vos ahora tenés una familia. Sí. Contame qué tiene que ver con todo lo que te pasó, o capaz que nada. Tiene mucho que ver. A ver. Bueno, volviendo ahora, mira que bueno, me agarro de la autoexigencia esta, ¿no? De esto no me va a ganar, yo voy a poder con esto, yo voy a ser igual que el resto, todas estas cosas que yo me dije durante mucho tiempo y que me llevaron a lugares espectaculares, porque esa autoexigencia es la que me llevó, por ejemplo, a cumplir grandes cosas como recibirme, como poder estudiar 8 años, yo soy arquitecta, estudié 8 años de arquitectura y cuidaba a mi mamá y ahí fue cuando conocí a mi esposo ahora, Nico. Teníamos una relación a distancia porque él es argentino y yo viajaba y podía sostener esos viajes a pesar de tener que cuidar a mi mamá. Tenía 2 trabajos, vivía sola a pesar de cuidar a mi mamá. Entonces yo era una persona realmente que yo me veo ahora y digo, wow, o sea, todas esas cosas que vos lograste con lo que estabas transitando. No te olvides que estamos hablando en la época de esto de la internación, la descompensación, los cuidados posteriores, todo ese rol que yo tomé en ese momento y a su vez, o a pesar de, como lo queramos ver, había logrado cosas muy buenas para mí, con terapia, ¿no? O sea, importante decirlo, ¿no? Tengo un terapeuta que me acompañó 10 años, que me ayudó con estos motores, con este orden, pero siempre como desde la exigencia, ¿no? Y desde estos lugares que yo comparto. En un momento me vi habiendo logrado muchas cosas, que entre ellas estaba Nico, ya en ese momento, ¿no? Mi pareja. Y me vi con todas esas cosas y dije, wow, mira todo lo que lograste. Pero ahí vino la crisis. Ahí me vino la crisis. Dije, no, esto no resuena conmigo. Yo logré todas estas cosas, pero no estoy feliz. Mira. No me siento completa. No me siento plena. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí fue antes de la pandemia. No hace mucho. Y había llegado a un lugar, pero así, top.
y me vino la crisis. No estaba feliz. ¿Tenías 30 o...? Sí, 29. Ahí va. ¿No? 2019. ¿Estoy bien? Sí, 29 por ahí. Sí, antes de los 30. Y no... Por eso hice muchas cosas. Trabajé mucho. Después me recibí de arquitecta, trabajé como arquitecta. Y siempre había tenido, volviendo a esto de la familia, que tiene que ver con esto, para mí era un sueño tener una familia, ¿no? De muy chica. Yo proyectaba en mi cabeza siempre, me encantaría tener una familia como la que no tengo, pensaba, ¿no? Porque después también hay flashes a la adolescencia, ¿no? Cuando el adolescente adolece, yo adolecí todo, y empecé, ¿por qué tengo esta madre? ¿Por qué no tengo padre? ¿Por qué no tengo hermanos? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me tocó la mamá que me tocó? Un montón de preguntas, ¿no? De esa etapa, que la sufrí mucho como adolescente, y que también después me acompañaron, ¿no? Pero desde ese lugar yo decía, yo quiero tener una familia, yo quiero lograr esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? No tuve papá, no tuve hermanos, tuve una mamá muy particular, ¿no? ¿Y qué sabía yo? ¿Cómo era una familia? Pensaba, ¿no? Y dije, bueno, de algún lado lo voy a sacar. Algo va a salir de esto. Y después seguí con esta exigencia, y en un momento, de este momento de crisis, yo seguía sosteniendo, estaba en pareja y seguía sosteniendo que quería tener una familia, pero fue cuando yo hice un cambio muy grande en mi vida, y donde esta exigencia o estos motores que me habían llevado a esos lugares geniales hasta ese momento ya no me estaban haciendo bien a nivel salud mental, no estaba bien, y lo cambié por el sentido. A ver, ¿cómo es eso? Y si querés engancharlo con lo que estás haciendo hoy en día. Porque tiene que ver con lo del final, de la familia, ¿no? Logré cambiar estos motores por encontrar un sentido a mi experiencia de vida, por encontrarle un sentido a todo eso que yo había transitado hasta ese momento. ¿Qué sentido le encontraste? Bueno, primero le encontré un sentido por donde venía la crisis, que era el sentido vocacional. O sea, mi crisis en ese momento yo la traduje como una crisis vocacional. Porque en realidad no me sentía completa en ningún aspecto, puse todo en juego, fue como una gran ensalada, pero creo que como que echarle la culpa a lo vocacional era como lo más fácil que tenía en ese momento. No me resonaba para nada mi trabajo como arquitecta, ni la profesión, ni nada de lo que estaba haciendo con respecto a eso. Y empecé a estudiar coaching en la pandemia, de casualidad, porque Nico un día me escuchó hablar en una conversación y me dijo, vos sos coach, vos tenés que, no sé de dónde lo sacó, tenés que ir a estudiar coaching. Me escuchó hablar con alguien, no sé, me puse a estudiar coaching. Yo dije, bueno, esto me va a ayudar a que yo pueda ver qué hacer con la arquitectura. Era lo que yo pensaba. Empecé mi proceso y lo que descubrí ahí fue que mi propósito de vida o el sentido que yo tenía para esta existencia que me había tocado tenía que ver más con mi experiencia de vida, que es esta que compartí hoy, que con mi profesión, que mi profesión era una herramienta que me acompañaba y que me iba a seguir acompañando, pero que no tenía que ver en este momento con mi propósito, que era justamente acompañar a otros y ayudarlos a transformar sus vidas. O sea... Me parece muy poético, o sea, me parece espectacular al punto que me emociona. Complicado de explicar. Me emociona porque, claro, o sea, si puedo contarte lo que me parece poético, okay, es que vos terminaste en un lugar bastante incómodo que fue haciendo, o empezaste en un lugar bastante incómodo que fue haciendo cargo de tu madre, que tenía que haber sido al revés, en teoría. No sé si tenía que haber sido, pero digo, lo común. Lo común. Y que eso tuvo costos para vos, o sea, fue difícil. Y de alguna manera, hoy en día pasaste por una crisis que seguramente tenía eso mucho que ver. Y hoy en día acompañás gente parecido a acompañabas a tu madre, capaz que desde otro lugar mucho más sano para vos y que te llena y te genera plenitud. Pero cómo eso que te genera plenitud tiene que ver con lo que en su momento también te generó descontentamiento, inconformidad o dolor. Me parece poético. No, y que también es esto de la empatía, ¿no? Yo entiendo a esto que me pasó a mí con la exigencia y con el perfeccionismo, que, como digo, vuelvo a repetir, me llevó a lugares espectaculares,
Yo ahora veo personas que están a mi lado, que tienen burnout, que tienen esto del modo supervivencia, hay un montón de palabras que hoy hablábamos de lo que se usa y de lo marketinero y de cómo nos expresamos nosotros hoy en día y una ansiedad galopante y un montón de cosas que para mí son muy importantes, obviamente trabajarlas en una terapia o si es necesario ir a los médicos que uno tiene que ir, es parte de esto de la responsabilidad, que también es algo que siempre me guió. Pero entender de que sí, que a veces llegamos a esos modos por esa misma autoexigencia, perfeccionismo, lo que cada uno le haya tocado vivir en su formato, ¿sí? Pero que en algún momento sentimos que eso no nos resuena más, que nos está dañando, que no es el modo en el que queremos seguir. Y en ese quiebre o en esa crisis, en ese momento, es donde para mí, lo que a mí me ayudó, y por eso acá venimos a las vivencias de cada uno, fue encontrar un sentido. Y para mí el sentido era eso, era verme yo de chiquita acompañando a mi mamá con esa empatía y que eso es una virtud, ¿no? Que hoy también la nombré cuando empezamos, o sea, es algo que me hace hoy trabajar con las personas hoy, es algo que yo mantuve. El coaching es una herramienta, como la arquitectura es una herramienta y como cada uno va según la vida en el momento que lo puso. A mí me apareció el coaching en la pandemia en un momento, pero tal vez no hubiese sido arquitectura, hubiese sido psicología en quinto, sexto de liceo, pero fue en este momento que me apareció esta herramienta y que es la que hoy me está ayudando a poder ayudar a las personas a verle un sentido a ciertas experiencias o a ciertas situaciones que están atravesando, transitando. Y que ese sentido, volviendo a la pregunta, hizo que me diera cuenta en lo vocacional, cuál era mi propósito vocacional o a qué era lo que yo hoy me quiero dedicar, y que tiene que ver con esto de ayudar a otros, pero que tiene que ver con la familia también, porque hay como una discusión ahí de si la familia es un propósito o no. Poético también. También poético, ¿no? De si los hijos son propósito o no, porque tienen algo de trascendencia, ¿no? Me parece poético que eso que vos querías también en su momento, que fantaseabas y que por ahí te ayudaba a sobrellevar la situación, decís, yo quisiera una familia como la que no tengo, y hoy tener una familia como la que antes no tenías, por ahí. Sí. Bueno, pero eso fue un gran desafío también. Primero porque cuando con Nico me acompañó en todo esto, ¿no? O sea, Nico me viene acompañando desde mis 21, o sea que él vivió todo esto conmigo, todo lo que fue la descompensación de mi mamá, ahora la etapa terminal, o sea, mamá estuvo 2 años con cáncer de pulmón, que falleció, me acompañó en toda esa etapa, en el medio nos casamos, decidimos formar una familia, y para mí el primer quiebre fue entender de que la familia que yo soñaba no era la familia que iba a tener, era un sueño aquello, ahora yo lo tenía que ajustar a quién era yo en este momento. Con la persona también, o sea, el otro también tiene que elegir, ¿no? Entonces, aquello que era como tan idealizado, y yo sueño con tener la familia que no tuve, bueno, pero ¿qué es eso ahora? O sea, ¿quiénes somos nosotros los que vamos a formar esto? Y después, también con mucha terapia que estoy haciendo ahora, que es terapias como la que vos haces, que son fundamentales, porque nos llevan también a nuestra mamá, a nuestro papá, ¿no? a un back de esto de que yo no tengo registro de un papá con un hijo, con una esposa, no tengo un registro de un vínculo de pareja entre padres, porque no lo vi en mi casa, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar construyo eso que no sé lo que es, o que nunca vi? ¿No? Entonces eso es súper interesante también, porque lleva como a la creatividad. A veces es mejor que saber, te digo. No, pero de verdad, viste que está esto de que hoy también lo hablamos de copiar modelos, ¿no? Que si mi papá era así, yo elijo parejas así, o no sé, un poco vos eso lo sabés más, ¿no? Que en base a qué elegimos también a veces las cosas que elegimos sin saber, sin darnos cuenta. Bueno, acá hay como un amplio, ¿no? Que lo puedo dejar, como te digo, para otro capítulo, porque acá entra algo que es este no registro, también tiene que ver con la ausencia de mi padre, ¿no? Entonces es, bueno, pero el no registro, hay una ausencia ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos vínculos donde la persona esté ausente, pero en el vínculo, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son interesantes también ahí, como del armado de la familia. Pero eso, o sea, eso sí, por eso sigo también haciendo otro tipo de terapia hoy, que me ayuda también a eso, ¿no? A esta construcción que quiero y que me resuena en el presente, ¿no? O sea, yo creo que no hay una forma de sanar. Hay muchas en distintos momentos para distintas personas. No creo que se pueda decir como, esto es lo que funciona, todo lo demás no. Sí. Como eso ya me parece un poco infantil. Pero hay flashes. Tuve hace poco un flash de mi esposo se fue de viaje y me quedé sola con mi hija por primera vez 10 días. Y en esa convivencia 1 a 1 con mi hija que tiene 3 años,
se me vinieron muchísimos flashes de estos que compartí hoy y de mi infancia. Entonces, volver a eso con mi hija, yo en un momento se me pasó por la cabeza con esto de construcción de familia, yo quiero tener otro hijo. ¿Pero para qué quiero tener otro hijo? Porque yo me decía a mí que yo quería, en cierta forma me dije, de vuelta volvió ahí como la autoexigencia o no sé qué, como me merezco tener una dinámica distinta a la que viví, pensaba, ¿no? Como hablando de mí conmigo, ¿no? Desde ese rol madre, hija, y me veía con mi hija y decía, esto es muy parecido a lo que yo viví en algunos aspectos, en cuanto, no tanto a esto de la enfermedad, sino a la dinámica 1-1, o sea, de vivir sola con tu mamá y esa dinámica. O sea, yo me merezco tener una dinámica distinta, ver algo distinto, conocer algo distinto, que en vez de ser 2, mañana seamos 3 o que seamos 4, ¿no? Y tiene que ver también con esa construcción y esos vaivenes de decisiones y de la vida misma. Ine, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente, tu trabajo que haces como coach? Bueno, me pueden seguir en Instagram, estoy como Inebarla Coach, y si no, le escriben a Alan. Le paso mi contacto. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, Ine, Gracias muchas por todo. gracias. Para mí, Estuvo un placer. hermoso. Me encantó. Gracias. Gracias.